tan feliz. Cuando llego a casa, se detiene el tiempo, vuelve el alma y cuerpo. Bueno, y acá estamos con todos ustedes nuevamente en este bloque que se las trae, porque es la columna especial de arquitectura que todos los meses estamos muy ansiosos por tener todas las novedades que nos trae acá el arquitecto Javier Martínez, la arquitecta Mariana García Jurado, Cristian Echegoyen, el constructor, en Más de Uno Construcciones. Entonces, ahora dándole las bienvenidas y con una invitada especial, vamos a darle comienzo a esta columna. Buenas tardes. ¿Y cómo estás? Qué lindo corito. Ensayado, ¿eh? No, esto es todo natural. Natural. Exacto, gente, sepan que acá nada se ensaya, todo es natural, todo así, como viene. Bueno, de hecho, hablando de naturalidad, te propusimos traer a Mabel como invitada. Mabel Corte es la invitada, perdón, Sí. que algunos la deben conocer porque ella tenía un programa de radio en la Radio de Cultura de Seiza. Entonces, te damos la bienvenida aquí en Culturarte por FM Ser y se contacta con Javier a través de una curiosidad increíble que lo captó, digamos, a través de las redes. Sí. A través del programa. A través del Culturarte, programa. sí. Ah, bien. Sí, sí, sí. Bien, porque Buenísimo. de hecho, Así fue la... ¡Qué grande! Bien, tengo una oyente en persona, gente, me encanta eso. claro, es que eso era lo interesante. Y de hecho, Sí. es la primera vez que nos vemos. O sea, lo que quisimos hacer un poco es el encuentro de cuando nos encontramos con clientes o con posibles clientes y el intercambio y charlamos sobre las inquietudes. Entonces lo que queríamos era que puedas escuchar de primera persona cuáles son las necesidades que la gente tiene para buscar, en este caso, aquello que hablamos en algún momento, que es el cohousing. La Exactamente. idea de vivir comunitaria y colaborativa. Armoniosamente. Exacto. es Entonces, Mabel, la interesante. inquietud de ella era esa búsqueda y por eso vino a dar con nosotros. Exactamente. Y bueno, vamos a ver cómo comenzó esta inquietud tuya. ¿Cómo se desarrolla? ¿Por qué? ¿A raíz de qué? A ver. A raíz de que creía que estaba inventando algo que ya estaba inventado desde los años 70, hablando con amigas mías, pares, compañeras de colegio, y un día les dije, tendríamos que comprarnos un terreno y hacernos cada una casita y compartir espacios comunes. Me dijeron, eso ya está inventado, Mabel, ya está. Olvídate. No descubriste Hace mucho, como Colón. No descubrí América. Nada. Le digo, ay, qué interesante, pero ¿cómo es? Bueno, me empecé a meter, a investigar un poco. Investigué y sí, desde los años 70 empezó en Dinamarca esta movida. Después me llegué a poner en contacto. Después se multiplicó y ahora, por ejemplo, en España hay muchísima movida con respecto a esto. En Italia también, está como creciendo. Acá todavía no. No, acá vimos una película nada más. ¿No es cierto? Una película con todas las ideas de lo que significa este cohousing. Claro. Y entonces, bueno, ahí Pero viene. la realidad es que hay un nicho etario que queda así en el limbo, si se quiere, porque los que ya tenemos más de 55, 60, todavía no somos viejos. No, por suerte ha cambiado un Tenemos poquitito el ritmo claro, de valores. Tenemos una adultez activa, con intereses, y que es la etapa donde los hijos se van, o bueno, te separaste, enviudaste, Sí, o nada. Una vida distinta. Y es una vida diferente. Y esa etapa está... no porque la etapa de la vejez esté muy cuidadita, también tenemos bastante pendiente en esa área, pero es una etapa que, bueno, yo te digo, queda como, por lo menos es mi vivencia y la vivencia de muchos con los que hablo. Sí, vos sabés, Mabel, que te voy a decir algo, y a todos, ¿no? Comentarles esto, porque últimamente vengo viendo esa revolución que vamos teniendo todos a nivel sociedad con respecto a este tipo de situaciones. Antes, una
persona, hombre o mujer, de esa edad ya era abuelo, había que dejarlo en un rinconcito, ya Se está, retiraba. listo. Hoy tenemos otras aptitudes frente a la vida y necesidades, como unirnos, entablar amistades, ver todas las aspiraciones comunes que tenemos, y entonces ahí viene esta revolución emocional, esta revolución, digamos, de actitudes y revalorizar un poco todo esto, ¿no? Y darle lugar a todo aquello que muchas veces fue postergado por la vida activa, por los hijos, por el trabajo. Cuánta verdad. Y hay mucha falta de conocimiento. Y cuando uno queda o por jubilación o porque merma la actividad laboral, empieza a aparecer el espacio para que todas esas inquietudes encuentren un lugar, y uno, pensando en la proyección de vida que tiene, le dé espacio, porque tenemos muchos años por delante. Totalmente. Hoy la proyección de vida es mucho mayor y la calidad de vida también. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso, no? Cuando hay tanta inquietud en común y no somos los únicos. Hay otras personas que están en la misma condición. Entonces, la necesidad de esa red. encontrarse. Claro. Que también vivimos una época en la cual el desencuentro y el aislamiento es fogoneado, no es una casualidad, es una intencionalidad, porque uno aislado tiene que recurrir a una cantidad de elementos que favorecen el mercado de consumo, que en cambio cuando nos juntamos eso se empieza a diluir un poco. Entonces también es una respuesta, aunque sea intuitiva en alguna gente y no sea del todo consciente, pero es una respuesta casi inmunológica al individualismo y a la vida, digamos, mercantilizada que se nos propone todo el tiempo. Ahora, lo que nosotros notamos, para hacer una breve referencia histórica de esto, lo que Mabel contaba es totalmente cierto del movimiento en Europa, pero Argentina siempre tiene sus particularidades, porque nosotros, por ser todos hijos de inmigrantes, heredamos procesos que venían de Europa. Ya en la década del 20, en los primeros gobiernos de Irigoyen, del radicalismo, empezó una conciencia de la vivienda social. Por ejemplo, se proyectaron montones de barrios, entre ellos uno que está hasta hoy en día, que es el barrio Los Andes, que está en Chacarita. Forma parte del complejo con el cementerio y la plaza, todo, que es como si fuera una estructura. La gente hoy lo va a mirar y va a decir es un country, o sea, es un barrio cerrado, es un complejo. No nació así, nació como vivienda para los trabajadores del ferrocarril de la Chacarita, construida por el Estado y por los sindicatos. El único que se conserva en pie es ese. Se hicieron bastantes más. El arquitecto Beretervide, que es el que ganó el concurso, hizo otros, pero luego, la década del 30, los destruyó. Ahora, cuando llega el peronismo, entre el 45 y el 55, da un salto cualitativo muy importante. Entre muchas cosas, crea la ley de pH. Antes del 47, por ahí, no existía la ley de propiedad horizontal. O sea, todo edificio que se construía en Buenos Aires era de un único propietario, porque el lote era de esa persona, construía todo un edificio y entonces las unidades interiores únicamente podían ser para alquiler. Mira. Era el típico edificio de renta, que como es el en estilo Europa. europeo, que Sí. toda la manzana es un mismo edificio en continuidad, con un patio central y una sola persona que es la que alquila todas Claro. esas unidades. Entonces, Originariamente era así. Claro, la estructura de renta en la Argentina estaba dirigida a la aristocracia, que eran los únicos que eran capaces de tener dueño de semejantes edificios. El peronismo crea la ley de pH. Entonces permite hacer propietarios a los miembros de una unidad, y eso cambia todo el panorama, y esa ley persiste hasta el día de hoy, y es lo que ha permitido construir no solo los edificios que construye ahora el sistema de desarrollo inmobiliario, sino esto que Mabel decía, bueno, comprar un lote o dos y hacer unidades independientes ahí, que cada uno sea propietario. Entonces, a diferencia de Europa, en Europa todos los proyectos, en España particularmente, son cooperativas que se conforman y la cooperativa le da la cesión de uso al miembro de la cooperativa, pero nunca terminan de ser
propietarios. Dueños, claro. Porque aparte están construidos en terrenos que tal vez el municipio, el Estado cede por 30 años y entonces todo queda en una condición precaria. Argentina tiene una legislación especial para esto, porque con la ley de PH todo el mundo puede escriturar su unidad funcional, claro. y participar en la propiedad colectiva con el porcentual sobre la propiedad colectiva. Entonces nos da una seguridad jurídica que no tiene casi ningún país del mundo. Mirá vos. Y eso persiste hasta hoy. De hecho, los vecinos del barrio Los Andes, Ujú. cuando el Estado se quiso deshacer de la unidad, ellos se conformaron con Y la apelaron cooperativa, a esta claro, y lo ley. compraron y se transformó en un PH. Mirá vos, Entonces, nosotros creemos que hay una excelente condición que cada vez se va mermando más. Por ejemplo, esta semana salieron unos decretos que permiten hipotecar cosas que todavía no se construyeron, y eso va a traer... Cuando hay una construcción y una compra en pozos y eso, Sí, incluso sin títulos de propiedad, con tenencias de... boleto de compraventa y eso. Más precario que eso. ¿Todavía? Sí. Palabra. Sí, porque lo que el mercado intenta hacer es succionar todas las propiedades hacia el sistema financiero. Entonces, lo que va a dar como resultado en el largo plazo, es lo que nosotros creemos, Ujú. es que cada vez sea más difícil que alguien logre ser propietario. Porque Claro. cuando se abren los fideicomisos tardan muchísimo en cerrarse. Si ahora se le van a sumar hipotecas individuales hasta que no terminen todos de pagar, el fideicomiso no se va a poder cerrar. Claro. Entonces, Es un bien en común en definitiva. exacto. Entonces, pero sí, la deuda es individual, se puede comercializar, se puede Sí. llegar a los bancos. O sea, es muy grave. Individual, Pero afecta implica el conjunto. Claro. Exacto. Entonces, nosotros tenemos todavía legislativamente una base que permite que estos desarrollos se consoliden mucho más estable que en Europa, que en Finlandia, que en Noruega, que en Y estamos cualquier hablando lugar. de países Muy- de avanzada. Lo que pasa es que nosotros contamos con muchas legislaciones muy vanguardistas. O sea, Ujú. las legislaciones que se lograron en la década del 20, en la década del 40 y del 50, en la década del 80, o sea, son periodos que nos dieron una base Ujú. legal que equiparó al ciudadano común y a las clases bajas con el terrateniente, Claro. dueño de la Patagonia. Sí, sí, porque sí, el sí. título de propiedad es Es el exactamente el mismo e inviolable. Claro. Entonces, eso para nosotros es una gran oportunidad. Lo Ahora, sí. mi pregunta es la siguiente, perdón que Sí, sí, interrumpa. sí. Con respecto a, digamos, esos espacios, Ujú. ¿no? Compran, no sé, 2 terrenos, 3 terrenos. Después, Sí. el sistema de vivienda, Sí. porque cada uno va a poder hacer su espacio, ocupar el espacio que le corresponda o que determinen. Ujú. Digo, 2 plantas, planta baja. ¿Cómo sería eso? Porque una propiedad horizontal, según tengo entendido, es pasillito, ¿no es cierto? El concepto de propiedad horizontal es, hay una parte, o sea, la ley de PH lo que establece puede ser vertical, puede ser horizontal, Ajá. puede ser lo que sea, pero hay una unidad funcional o varias unidades funcionales que están declaradas como unidad, que tienen un único propietario, Sí. o un matrimonio, una persona, quien sea. Que es de uso privativo. Es de uso privado. Una persona. O Claro, a y nombre luego directa. las áreas comunes. Sí. Las áreas comunes, cada unidad funcional participa por porcentual en el derecho de propiedad de ese lugar. Y es propiedad de todo, De todo, sí, el sí. PH. ¿Qué pasa? El pasillito se hizo porque está hecho bajo la mentalidad mercantil de quiero ser propietario de la mayor parte posible y para entrar a mi compartir lo unidad... menos posible. Claro, exacto. Básicamente es eso. Exacto. Y compartirlo obligatorio para que el otro pase para atrás. Únicamente Claro. para que pueda entrar. Entonces quedaron los pasillos Sí. como área común, Claro. sin ningún tipo de servicio. Nosotros lo que decimos es, lo que Mabel busca es hacer las unidades, digamos, lo más pequeñas, pero funcionales. Cuando digo pequeñas es
no sé, pueden ser perfectamente 3 ambientes. Cada unidad hay que diseñarlas en torno al grupo que se conforma, pero sí que los espacios comunes, esa relación pase a ser por lo menos 60-40 o 50 y 50. O sea, de la superficie de un terreno o de lo total que se construye en toda la superficie, tengamos al menos un 40 o 50% de áreas y servicios comunes y el resto de los servicios individuales. Entonces, poder compartir en esos lugares no solo el espacio exterior, sino yo me gusta muchísimo el cine. Hay mucha gente que no tiene con quién ver. Claro. Cine, o que se tiene que juntar con un amigo que está en otra localidad, en otro lugar. Bueno, si yo logré encontrarme con gente que tiene intereses comunes, bueno, podemos compartir una sala de cine que es común al complejo. Entonces miramos series, quien no tiene con quién hacerlo, lo hace ahí. Si no quiere hacerlo ahí, lo puede hacer en su unidad, sin problema, pero tiene un espacio colaborativo. Claro, La un espacio en común de acuerdo a las características que cada uno grupo, quiere. Claro, en del el grupo. grupo, ¿no? Y Conformado. además, lo importante de eso es que para diseñar cuánto espacio en común y Eso. qué espacios, qué funciones va a haber en esos lugares, lo que importa es la comunidad, y la comunidad se forma antes. Entonces yo primero me conozco con Mabel, y en función de lo que quiere Mabel, lo que quiere Javier, lo que querés vos, qué cosas son prioritarias para nosotros como grupo, entonces vamos a destinar que determinado espacio sea para una sala de cine, o Claro. sea para generar una huerta, pero eso tiene que ver con quiénes son las personas, que Claro. no sean anónimos, que vienen y se adaptan a unas superficies y a un edificio, una construcción que ya existe, sino en función de quiénes somos y cómo queremos vivir, decidimos qué espacio damos a lo privado y qué espacio damos a lo comunitario. Entonces cambia la regla del juego. Yo dije cuando ustedes trajeron esta idea acá, dije, Dios mío, esto es una revolución en la mentalidad, ¿no? En la Tal cual. costumbre, digamos, en el acercamiento al otro y la sinceridad también, ¿no? Sí. Me gusta esto y no decir, sí, a mí también me gusta cuando en realidad te gusta otra cosa. Entonces, y después, como dicen ustedes, el espacio en común y el privado, ¿de qué manera determinarlo? De acuerdo a la cantidad de gente que va a Sí. cohabitar en Sí. ese espacio y se alcanza. Claro, es que fíjate que lo primero, cuando hicimos ese programa que charlamos, vos Sí, me planteabas encantó. esto lo primero y decías, bueno, es difícil. Y nosotros decíamos, lo importante es encontrarnos. Y fíjate que muy poco tiempo después estamos acá Hablando y nos encontramos. sí, exacto. Está bien, tal vez en este caso somos 3 los Sí, que sí, nos sí. encontramos, pero eso cuando charlábamos con vos se veía como imposible, o uno pensaba, Sí, o como esto a es muy, futuro, muy difícil. ¿viste? Hay que Claro. mentalizarse con esto, hay que preparar a la gente para que entienda que se puede llevar adelante Claro. ¿no? un proyecto Y- de esos. Y ha sucedido, por eso yo busco mucho el rescate histórico, porque esto ha sucedido durante mucho tiempo con pequeñas variaciones de la época. Por ejemplo, el hogar obrero. Ah, sí, sí. El hogar obrero era esta Modalidad. situación, porque el hogar obrero construía el supermercado, construía la casa de artículos del hogar, la sucursal del banco y un edificio de propiedad horizontal que era de los miembros de la cooperativa. Claro. Y con el propio préstamo con que se financiaba y el pago de eso alimentaba el banco. Y entonces el banco podía dar servicios a toda la comunidad. Lo que pasa que obviamente esa cooperativa fue muy, muy próspera a partir de la década del 50 hasta los 70, y cuando en los 70 Martínez Dios implementa su plan digamos, radicaliz. Sí. La cooperativa fue atacada, Claro. hasta que la hiperinflación de Alfonsín la quebraron. Pero también teniendo todo ese conocimiento histórico, también podemos saber cómo defendernos de esas circunstancias. Y cómo defendernos es la ley de pH. Porque
para modificar el derecho sobre la propiedad privada hay que afectar a todos, o sea, se afecta el gran terrateniente, porque si se modifica esa legislación, todos entran en riesgo. Entonces, si los pequeños trabajadores, los sectores medios de la población, podemos refugiarnos en la ley tradicional de propiedad, en la ley de PH, ponemos a salvo algo que en las estructuras cooperativas y todo ha estado en riesgo, y hemos visto muchas veces que se ha destruido con una política económica. Claro. Y Mabel, ¿qué te parece todo esto? Se me voló la cabeza, dijo. Bueno, claro, las tipologías que yo conozco son como como vos decís, de comodato, Uh-huh. o se juntan como en cooperativas o en mutual, le ponen la figura que cada uno quiere, sí. que el grupo quiere. Uh-huh. Y es como un convenio entre ese grupo, que por supuesto hay distintas tipologías. De hecho, en Belgrano está Vida Linda, que es un edificio, es un prototipo netamente urbano, es un edificio creo que de 14 pisos, sí. Que empezó siendo de la comunidad hebrea, pero después no sé cómo esa parte, sí. La parte legal yo se la regalo a otros porque no entiendo nada. Sí, y después es hay de la mutual judía. Es de la mutual hebrea. Sí. De la mutual judía. Y después hay algunos otros grupos, bueno, Ecoaldea, creo que Ecogaya, sí. Es una. Acá tenemos tierras de Avalon, uh-huh. Que hacen viviendas de permacultura, tienen tratamiento de aguas. Entonces, bueno, van hacia una tipología más rural o semi-rural, donde obviamente yo no viviría en una casa de permacultura, por ejemplo, porque me tengo que adaptar. Y ya estoy medio grande para eso, ¿no? Yo tendría que tener una vida, claro. Tendría que venir desde los 30 con eso, claro. Y se me complica un poquito a los 65, tanto cambio. Pero sí, así como yo me vine de Capital a vivir a Ezeiza y estoy recontra feliz. Me imagino. No, sí, porque la calidad de vida es totalmente diferente. Es diferente. Pero la realidad es que estoy alejada de mis afectos, de mis pares, entonces es como que si pudiera tener un punto medio. De hecho, vivo en un condominio, yo les contaba eso, uh-huh. Vivo en un condominio, pero con familias, con chicos, con, bueno, distintas. Sí, que tienen otros ritmos, otras. Sí. Y que justamente es consecuencia del prototipo tradicional, de que primero se armó la cuestión edilicia, el condominio, y las personas fueron a vivir porque pudieron comprar ahí, claro. Pero no porque se conocen como comunidad y eligen vivir juntos porque tienen intereses en común a veces no hay espacio para que aparezcan el interés común por los ritmos de vida o porque ediliciamente no está preparado el lugar para dar espacio a eso. Claro, por eso es que nosotros decimos, primero es trabajoso, pero busquémonos las personas. Claro. Teniendo las personas podemos delinear la idiosincrasia, la necesidad, todo lo que queremos, y en base a ese programa diseñamos, o sea, buscamos dónde, diseñamos cómo. Y la base, en esto sí es donde nosotros hacemos el hincapié de la diferencia, en lugar de la conformación de la estructura cooperativa, es ir a esta cosa de la propiedad del PH. O sea que están en plena, digamos, proyecto como para llevar adelante todo este gran desafío, ¿no? Uh-huh. Esta propuesta. Sí. Me encantó. Porque creemos que esa clave es lo que le va a permitir a la gente tener la seguridad jurídica de la compra, porque en las estructuras de las sesiones de uso, si me pasara a mí, o sea, si yo tengo que vender mi casa para integrar una cooperativa e integrarme en una estructura de sesión de uso, yo no me da las agallas, el riesgo para hacerlo. Claro. En cambio, si lo que implica es reconvertirme en el lugar, pero voy a ser dueño de mi unidad, bueno, es otra cosa. Entonces creemos que la clave está en ese punto, y eso
en nuestra legislación es perfectamente posible, porque es como la persona que compra, tal cual Mabel compró su unidad en el condominio que está, es exactamente igual, pero en lugar de hacerlo, claro, que lo que le hace es la desarrolladora y lo pensó, y ella se tuvo que adaptar a donde estaba, es al revés. Claro. O sea, ya sabemos quiénes vamos a ser los propietarios, entonces armamos nuestro proyecto a medida de esa circunstancia con los vecinos que queremos. Ahora te pregunto, ¿cómo es en el caso de que, por ejemplo, yo quiera vender? Sí, es libre de venta. Claro, pero tengo que contemplar, por supuesto, claro, pero el contrato, digamos, con la comunidad. Claro, pero lo que digo es, ese contrato no es una limitación en nuestro sistema legal. Es igual que alguien quiere vender un departamento en un pero ahí como la ley interna de un consorcio. Sí, pero lo que dice que se rompe la estructura comunitaria originaria. Claro, ahí pero está. Eso es algo que vamos a tener que enfrentar siempre, porque no solo cuando queramos vender, sino cuando pasen los años y uno muera y los hijos hereden ese lugar o alguien herede ese lugar, va a haber siempre un movimiento comunitario. Donde sí tenemos que refugiarnos en una estructura de contrato comunitario es en cómo hacemos para mantener ese el ideal, por decirlo de alguna manera, la búsqueda que tiene la comunidad. Claro. Pero sí, digamos, hacer libre disposición, porque si no, también lo que estamos cercenando es las posibilidades que esa persona tiene. Alguien por ahí tiene que vender porque necesita hacerlo, porque tiene que costear un tratamiento médico, por la razón que fuera, por ayudar a sus hijos. Es una realidad que sucede. Y también, por ahí a mí no se me ocurrió todavía una manera, pero como estamos hablando de conformaciones comunitarias, no solo yo tengo una mirada arquitectónica sobre esto con un cierto alcance legal, pero en un grupo comunitario aparecen contadores, abogados, financistas. Sí, vos sabés que iba a decir, bueno, docentes, algún estatuto. Exactamente. Entonces, hacer algo alguien va a aportar un elemento nuevo, una mirada distinta, novedosa, en el que de acuerdo a su profesión, adaptable a la situación. Claro. Además, siempre se puede armar un reglamento interno de convivencia, así como existe en los edificios el reglamento del consorcio. Entonces, eso es como un elemento extra. Pero además, que yo lo que quería agregar es que para conformar estas comunidades, lo que importa también es las personas que aparecen, que son protagonistas de su vida, son activas. No es que vengo y compro algo que está ahí en la vidriera, es lo voy armando. ¿Y cómo se arma? Me involucro. No tengo que tener todas las respuestas, tengo que tener las preguntas y la voluntad de interactuar con el resto y conectarme a ver, bueno, ¿cómo lo buscamos? ¿Por dónde? Totalmente. Qué desafío, chicos. Se me está terminando el tiempo. Ya tengo al próximo invitado esperando y la verdad que está súper interesante. Podemos hacer otro bloque más adelante como para seguir charlando. Bien. No sé si van a llegar a la conformación de esta idea y desarrollarla. Cómo son las inquietudes. Me encantaría seguir de cerca todo lo que ustedes van a ir realizando con respecto a esto. Bien. Y vos, Mabel, también, por supuesto. A ver, ojalá que pueda llegar a tener este co-housing, co-living, con todas tus gente así en común que tienen con esta misma aspiración de desarrollarse en un ambiente cálido, ameno, entre gente conocida y demás, ¿no? Sí, y que los jubilados, este es un mensaje humildemente, los jubilados todavía tenemos mucho por dar. Yo me jubilé hace 5 años y sigo trabajando y sigo teniendo ganas de estudiar y de desarrollar. Entonces no somos descartables, que eso la sociedad lo tiene que saber. Sí, por supuesto, pero nosotros trabajo es muy difícil. Sí, tenemos maneras de desarrollarnos también, tal vez un poquito, independientemente, porque tenemos las aptitudes, la experiencia, la fortaleza, que en la juventud
y no por desmerecer, nada que ver, pero se va aprendiendo y nosotros ya lo hicimos. Entonces es una manera de colaborar hacia ellos, obviamente. Entonces, con esa actitud de fuerza, de positivismo que nos rodea, ahí vamos, empujando, ¿viste? Haciendo, no, para que todavía servimos, sí. ¿No? Así que bueno, muchísimas gracias por haberte acercado, por haber compartido este momento, por haber sentido la curiosidad y bueno, y estar acá con nosotros hoy y bueno, a ustedes que por supuesto mirá lo que se provoca, ¿no? Que es tan importante y maravilloso, ¿eh? Así que nada, cuando quieran nos reunimos otra vez y seguimos viendo cómo va avanzando esto. Bien. Ustedes me prepararán el próximo bloque para el mes que viene, que se viene picantito también. Bien. ¿Eh? Sí, sí. Buenísimo. Chicos, un placer poder recibirlos acá, poder compartir todo esto con ustedes. A vos te doy la bienvenida. Cuando quieras acercarte estás más que invitada. Muchas gracias. Y vamos a ponerle polenta a toda esta parte que a vos te pega acá en el corazoncito para, no sé, uno a veces hablando, viste, viniendo con amigas, teniendo una charla acá informal y empezamos a contar cada una lo que hace. Lo importante son las personas, viste. Obvio. Que siempre lo decimos. El resto tiene que acompañar el desarrollo de la vida de las personas. Es subsidiario, está totalmente subordinado a la realización de las personas. Exactamente, ahí está. Chicos, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, estábamos acá con la gente de Más de Uno Construcciones y con Mabel Cortés, que estábamos compartiendo esta nueva experiencia, desarrollarse a través del co-living, co-housing, y que está más que interesante. Así que aquellos también que se quieran sumar a esto, que quieran hacer algún acompañamiento, alguna inquietud que tengan, Más de Uno Construcciones está aquí para poder conversar con ellos y entonces empezar a desarrollar estas ideas tan lindas, tan novedosas, pero que novedosas para nosotros hoy, pero que, como bien dijo Mabel, se viene desarrollando en el mundo durante hace muchas décadas.